Hola, bienvenidos a Destilando Libros. Hoy vamos a ver el libro Personality, Personalidad, por Daniel Netle. Este libro no lo he encontrado en español todavía, pero aquí está el resumen, donde veremos los diferentes tipos de personalidades desde el punto de vista del autor. ¿Qué aprenderás con estas destilaciones? Aprenda qué hace funcionar a nuestras personalidades. ¿Por qué algunas personas están ansiosas todo el tiempo y otras relajadas? ¿Por qué algunas personas buscan el peligro mientras que otras prefieren quedarse en casa? ¿Por qué algunas personas son más generosas, extrovertidas o autodisciplinadas? La variedad de la personalidad humana que vemos a nuestro alrededor puede parecer evasiva y difícil de entender. Afortunadamente, los psicólogos han estudiado la personalidad durante generaciones y pueden ofrecer una gran cantidad de conocimientos sobre el tema. Basándose en el trabajo de muchos psicólogos y estudios psicológicos, este libro explora qué es lo que nos hace. Aprenderá acerca de los factores que crean e influyen en nuestras personalidades y cómo determinan nuestras decisiones y comportamiento. También aprenderemos cómo estar preocupado o ansioso puede ser beneficioso en ocasiones. ¿Por qué la personalidad es producto de la evolución? ¿Por qué es imposible también tener una personalidad perfecta? ¿Y cómo comprender su propia personalidad puede ayudarlo a llevar una vida más plena? ¿Están listos? Empecemos. Destilado número 1. Nuestras personalidades se derivan de nuestra genética y del entorno en el que crecimos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas nunca parecen ansiosas, mientras que otras tienen tanta ansiedad que no pueden dormir? En pocas palabras, se debe a que las personas tienen personalidades diferentes, pero ¿de dónde vienen esas personalidades? ¿Es algo biológico o lo obtienes dentro de tu entorno? La respuesta es una combinación de ambos. Aproximadamente el 50% de tu personalidad proviene de tus genes. Podemos ver evidencia de esto en el reino animal. Por ejemplo, los investigadores una vez crearon peces guppies de diferentes áreas geográficas en un ambiente artificial libre de depredadores. Más tarde presentaron un depredador para ver cómo reaccionaban. Aunque ninguno de estos peces se había enfrentado a un depredador antes, reaccionaron de la misma manera que lo hubieran hecho en su naturaleza. Es decir, los peces originarios de áreas con un número bajo de depredadores se expusieron al peligro más que los peces de área con un bajo número de depredadores. Entonces, los peces que tenían la genética de cuidarse de los depredadores pudieron sobrevivir. Esto mostró que su forma de reaccionar ante los depredadores no era algo que aprendieron o era genética, era genética. Y como estos peces, los humanos también tienen ciertos rasgos de personalidad que están arraigados biológicamente. La otra mitad de nuestra personalidad depende de nuestro entorno y se desarrolla principalmente en nuestra infancia. Los niños aprenden a adaptarse muy rápidamente para sobrevivir. Entonces, cuando nos encontramos en situaciones en las que aprendemos algo importante de niños, es probable que influya en nuestra personalidad como adultos para toda la vida. Por ejemplo, si una persona es la mayor de varios hijos, a menudo tiene un fuerte sentido de responsabilidad. Los primogénitos a menudo sienten la necesidad de cuidar a sus hermanos menores, lo que puede influir en sus personalidades a lo largo de sus vidas. Pueden seguir buscando puestos de liderazgo cuando sean adultos, por ejemplo. Entonces, aunque obtenemos bastante de nuestra personalidad, de nuestro código genético, nuestro entorno lo moldea con la misma fuerza. Destilado número 2. Tu personalidad es estable y determina cómo vives tu vida. Entonces, sabes que nuestro entorno infantil da forma a nuestra personalidad, pero
¿Qué pasa con el entorno en el que vivimos como adultos? ¿Nuestra personalidad sigue adaptándose a ella? Bueno, en realidad no. Independientemente de las experiencias que atravesamos como adultos, la personalidad que desarrollamos en la infancia permanece con nosotros en su mayor parte. Un grupo de investigadores interesados en aprender sobre la estabilidad de la personalidad les dio a los participantes el mismo cuestionario de personalidad 3 veces en el transcurso de 12 años. Sorprendentemente, hubo una correlación extremadamente alta entre sus respuestas en la primera prueba y sus respuestas 12 años después. De hecho, las respuestas fueron tan similares que se encontró la misma correlación cuando los investigadores realizaron la prueba 3 veces en el transcurso de solo 6 días. Claramente, la personalidad está muy arraigada y tiene un gran impacto en todos los aspectos de la vida. Imagina que estás caminando por una calle oscura y desconocida de noche. Algunas personas se sienten aterrorizadas, otros se sienten bien. ¿Por qué? Bueno, si desarrollaste una personalidad ansiosa en tu infancia, odiarías estar en esa situación. Probablemente se sienta asustado, siga mirando por encima del hombro y camine rápidamente para salir de allí lo antes posible. Pero si desarrolló una personalidad más extrovertida cuando era más joven, esta situación podría no ser un problema para usted. Incluso puede disfrutar de la aventura de descubrir una nueva área. Vivimos en nuestras vidas en función de nuestras decisiones, ya sean sobre la ciudad en la que queremos vivir como adultos o sobre la calle por la que queremos caminar por la noche, y tomamos decisiones en función de nuestras personalidades. Esto significa que los caminos de nuestras vidas suelen estar estrechamente ligados a nuestras personalidades. Destilado número 3. La variación entre las personalidades de las personas ayuda a preservar nuestra especie. En la escuela casi todo el mundo aprendió acerca de la teoría de la evolución de Darwin. Los organismos mejor adaptados a su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir. Pero, ¿qué nos puede decir estas ideas de Darwin sobre la personalidad? Cuando miras la personalidad desde una perspectiva evolutiva, está claro que la amplia gama de la personalidad humana no es accidental. Si hubiera una sola personalidad única que se adaptara mejor a sobrevivir, todos los humanos habrían evolucionado para tenerla. El reino animal está lleno de varias especies que han evolucionado hasta convertirse en expertos en una cosa. Considere la extravagante cola del pavo real macho. Ayuda al animal a sobrevivir y a reproducirse. Y sin embargo, no existe una personalidad humana que determine nuestro éxito de la forma en que lo hace el tamaño de la cola de un pavo real macho. En cambio, tenemos una enorme variación en nuestras personalidades. ¿Pero por qué? Porque ciertos rasgos de personalidad no siempre son útiles para nuestra supervivencia. Algunos rasgos son útiles en determinadas situaciones, pero peligrosas en otras partes. Por ejemplo, a los escaladores del Monte Everest se les pidió una vez que completaran un cuestionario sobre ellos mismos. No es sorprendente que se consideraran buenos para lidiar con el miedo. Sin embargo, es bien sabido que cuando las personas escalan el Monte Everest hay una tasa de mortalidad alta de 1 de cada 10. Entonces, la valentía de estas personas, algunos podrían llamarlo imprudencia, significa que probablemente ignoren otras amenazas graves en sus vidas. Las personas con personalidades como estas suelen buscar trabajos peligrosos. Pueden ser bomberos, policías, por ejemplo. Sin esos trabajos la sociedad no funcionaría correctamente. Pero si todos quisieran escalar el Monte Everest o combatir incendios, nuestra especie se extinguiría rápidamente ya que demasiados individuos correrían riesgos innecesarios para sus vidas. Entonces, para equilibrar esto, también necesitamos personalidades cautelosas para asegurarnos otra generación después de nosotros. Nosotros, como seres humanos, trabajamos juntos y dependemos inmensamente unos de otros para sobrevivir, y es para nuestro beneficio tener una variedad colectiva tan amplia de personalidades. Destilado número 4. Los 5 grandes. Conoce los 5 rasgos fundamentales de la personalidad.
Acá el autor dice rasgos y no tipos, pero podemos identificarlos como tipos de personalidades. ¿Cuántos tipos de personalidad existen y cómo podemos definirlos? Los psicólogos han buscado durante mucho tiempo una respuesta a esto y después de muchas generaciones de investigación han establecido 5 rasgos principales de personalidades, a menudo llamados los 5 grandes. Nuestras personalidades están determinadas por los niveles de cada rasgo que tenemos. Veamos el primero, la extraversión o extrovertido. Ser una persona extrovertida es la misma que ser una persona con un tipo de extraversión. Aquí el autor la llama extraversión, como una versión, ¿verdad? Se trata de emociones positivas. Si alguien tiene un alto nivel de extraversión, su cerebro lo recompensa cuando logra algo poniéndolo de buen humor. En un estudio de extraversión, a los participantes se les mostraron clips de películas que provocaron emociones positivas o negativas. Luego se midieron su estado de ánimo. Aquellos que habían sido identificados como extrovertidos tuvieron un impulso mucho mayor en su estado de ánimo cuando vieron los clips positivos que los otros participantes. Interiorizaron la positividad y después estuvieron de un humor más positivo. Como su estado de ánimo se ve tan afectado por lo que ven y piensan, los extrovertidos tienden a ver el lado positivo de las cosas. Por eso no es de extrañar que por lo general sean aventureros y extrovertidos. El siguiente rasgo importante o tipo de personalidad es el neuroticismo. Las personas neuróticas se preocupan por las cosas a menudo y la mayoría de las veces es innecesario. ¿Conoces a alguien que entre en pánico cuando lee sobre epidemias o meteoritos en las noticias? O quizás gente que quiera mudarse a una nueva casa cuando ha habido un robo en su vecindario. Las personas que hacen estas cosas probablemente sean bastante neuróticas. Aunque el neuroticismo puede parecer una desventaja, en realidad puede ser muy útil para la supervivencia. Las personas que esperan lo peor tienen más probabilidades de prepararse para el peligro. En nuestro pasado lejano, los neuróticos habrían sido las personas que acumulaban comida extra en caso de que la necesitaran en el futuro. Eso bien podría haberlos mantenido con vida durante escasez de alimentos, mientras que las personas más optimistas pasaban hambre. Ahora, la epidemia que estamos pasando en estos momentos, el COVID-19, nos está aislando uno del otro para no propagar el virus. Y las personas neuróticas se pueden identificar bien porque no salen de sus casas para no infectarse. Es por eso que vemos gente también haciendo fiestas y reuniones que pasan por alto los riesgos de infección y a ellos los podemos identificar como extrovertidos. Entonces, poseer los diferentes rasgos como el neurotismo y la extraversión puede ser muy valioso en diferentes situaciones. Destilado número 5. Los 5 grandes. Esta es la segunda parte. Sigue la conciencia, amabilidad y franqueza. El siguiente de los 5 grandes rasgos es la conciencia. La conciencia es la capacidad de establecer una meta para uno mismo y luego trabajar para lograrla. Es un gran indicador de éxito en su carrera. ¿Qué tienen en común los gerentes, vendedores y abogados exitosos? Bueno, todos están muy dedicados a sus objetivos, es decir, tienen una actitud consciente. Imagina que estás estudiando para un examen y tus amigos te invitan a salir. Tener la autodisciplina para decir que no es ser concienzudo. Sabes que es más importante trabajar hacia un objetivo más grande que obtener una gratificación inmediata. El siguiente rasgo es la amabilidad. Esto es cuando pasas por alto tus propias necesidades para ayudar a los demás. La amabilidad es un rasgo exclusivamente humano. Los animales no lo muestran. Esto se demostró mediante un estudio de humanos y chimpancés. Los investigadores sentaron a dos personas frente a una frente a la otra. Una tenía dos palancas para tirar. Que les daba comida a ambas personas y otra palanca que solo les daba a una persona comida. La mayoría de los participantes tiraron de la palanca que les dio comida a ambas personas, creyendo que era la mejor opción.
Los chimpancés, sin embargo, tiraron de las palancas al azar. Solo les importaba conseguir comida para ellos mismos, no si sus parejas lo hacían. Lo más probable es que la amabilidad se haya desarrollado como un mecanismo de supervivencia. Nuestros antepasados se dieron cuenta de que podían sobrevivir mejor si se grupo. El rasgo final es apertura. Es el menos explorado. Tener un alto nivel de apertura hace que las personas sean creativas, imaginativas o excéntricas, pero se sabe poco sobre estas, cómo funciona. Algunos psicólogos piensan que la apertura es similar al intelecto. Las personas con alto nivel de apertura suelen salir y explorar el mundo con la esperanza de aprender más sobre él. En cualquier caso, los psicólogos aún tienen mucho que aprender sobre el rasgo final. Destilado número 6. Cada rasgo de personalidad tiene ventajas y desventajas. Cuanto más tratamos de comprender la personalidad, es más probable que surja una cierta pregunta. ¿Existe una personalidad perfecta? No. Bueno, no la hay. No podemos decir que hay una personalidad perfecta porque cada uno de los 5 rasgos tiene sus pros y sus contras. Veamos el neurotismo. Puede pensar que es molesto estar cerca de una persona neurótica, pero trata de imaginar un mundo sin neuroticismos. Una de las grandes ventajas del neuroticismo es que las personas neuróticas tienden a querer mejorar las cosas, lo que puede ser beneficioso para la sociedad. Las personas neuróticas se dan cuenta cuando algo va mal, por lo general trabajan para que desaparezca. Imagínese una persona neurótica, preocupada por el cambio climático. Podría ser alguien que dedique su vida a desarrollar automóviles ecológicos por miedo a la contaminación. Sin el neuroticismo en nuestra sociedad es posible que el mundo nunca cambie ni mejore. Sin embargo, el neuroticismo ciertamente tiene sus desventajas. Las personas neuróticas tienen más probabilidades de sufrir depresión. No solo se preocupan más a menudo que los demás, sino que también se ven más afectados por las emociones negativas. Por ejemplo, una persona con un alto nivel de neuroticismo se sentirá nerviosa cuando vea a alguien que parece enojado. Se preguntarán si personalmente han hecho algo malo para causar ese enojo y probablemente no podrán concentrarse en nada más hasta que esa persona se haya ido. Si una persona neurótica se pone nerviosa con tanta facilidad, podría terminar estando ansiosa todo el tiempo. Tener un estado de ansiedad permanente o casi permanente a menudo conduce a la depresión. Entonces, el neuroticismo claramente puede ser tanto una ventaja como una desventaja. Los otros 4 rasgos funcionan todos de la misma manera. No existe una fórmula perfecta de los 5 grandes. Ciertamente no existe una personalidad perfecta, ya que todos los rasgos pueden ser una ventaja o un obstáculo según la situación. Destilado número 7. Comprender tu personalidad puede ayudarte a mejorarte y encontrar tu nicho. Entonces, ¿por qué es útil este conocimiento de los rasgos de personalidad exactamente? Después de leer sobre ellos, es probable que ya hayas comenzado a pensar en los tuyos. Examinar tu propia personalidad no solo es divertido, puede ser muy beneficioso para tu vida. Comprender tu propia personalidad puede brindarte una nueva perspectiva sobre muchas cosas. A menudo vemos el mundo de una sola forma, lo que puede limitar nuestra comprensión. Imagínese una persona muy rica, por ejemplo, con muchos millones. Por un lado, su vida es envidiable. No tiene que preocuparse por cuánto gasta en un par de zapatos o la educación de sus hijos. Por otro lado, podría tener dificultades para ser verdaderos amigos, porque muchas personas quieren usarla para su dinero. A veces la forma más obvia de ver algo no es la mejor. Del mismo modo, si desea algo, lograr algo, puede obtener una nueva perspectiva si da un paso atrás y piensa en su personalidad. ¿Cómo puedes utilizar tus rasgos de personalidad para alcanzar tu objetivo? Imagina que quieres crear la conciencia sobre la experimentación con animales. Desafortunadamente tienes un bajo nivel de extraversión y un alto nivel de neuroticismo, por lo que tienes problemas para hablar en público. Ciertamente no será muy útil si intentas realizar campañas o dar discursos sobre el tema. Afortunadamente existen otras formas importantes en las que puedes ayudar a la causa.
puedes unirte a un equipo de investigación o de gestión, por ejemplo. Intente realizar los rasgos de su personalidad en su beneficio. Se sentirá más feliz y trabajará para alcanzar su objetivo de una manera más significativa. Cuando comprenda mejor los rasgos de su personalidad, será mejor que encontrar su nicho. Si conoce íntimamente sus rasgos y sus diversas fortalezas y debilidades, finalmente se convertirá en una persona más feliz. Destilado número 8 y conclusión. No tienes que cambiar tus rasgos de personalidad, solo la forma en que los manejas. Piense en su personalidad por un momento. ¿Estás contento con él o a veces deseas poder cambiarlo? Bueno, no te molestes. Puedes mejorarte a ti mismo incluso si tus rasgos de personalidad permanecen como están, porque no puedes controlar tus rasgos, según el autor, aunque puedes controlar cómo los gestionas. Aunque su personalidad determina en gran medida sus decisiones, todavía tiene la capacidad y la responsabilidad de elegir sus patrones de comportamiento. Elegir. Por ejemplo, ser una persona que no es particularmente agradable no es una excusa para ignorar las emociones y necesidades de los demás. Tienes que trabajar duro para ayudar a las demás personas cuando lo necesitan, incluso si no te resulta natural. A veces es útil encontrar estrategias para afrontar aspectos difíciles de ciertos rasgos de personalidad. El rasgo con el que las personas luchan más es el neuroticismo. Puede ser difícil trabajar para alcanzar sus metas cuando se preocupa demasiado por fallar. En este caso puede resultar útil encontrar una forma coherente de gestionar sus pensamientos y miedos negativos. Muchas personas que luchan con el neuroticismo encuentran relajante hacer yoga u otras formas de hacer ejercicio físico. Esto puede distraerlos de sus preocupaciones. También hay medicamentos disponibles por los que deben informar a su médico si creen que podrían beneficiarse de ellos. Si tiene problemas con el neuroticismo, depende de usted encontrar la mejor manera de aliviar su ansiedad. En conclusión, no tiene que cambiar sus rasgos de personalidad. De hecho, eso ni siquiera es posible. Lo que puede hacer es aprender sobre usted mismo y aprender las formas más efectivas de manejar sus rasgos. Puede mejorar profundamente su vida. Bueno, espero que les haya gustado este resumen y los invito a que le den like y compartan este canal para desear lo mejor a la otra persona. Muchas gracias y hasta la próxima.